Hola, Dios te bendice. Vamos a continuar con nuestras pláticas. Fíjate, seguimos sobre el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones, donde Jeremías le dice a Dios qué es lo que está sintiendo por lo que está pasando con su pueblo, ¿sí? Con el pueblo de Dios. Fíjate, le seguí leyendo ahí donde está sobre la restauración, porque la Biblia que estoy utilizando es una Biblia que te dice la palabra, pero trae también notas de restauración. Y a mí me gustó esto mucho. Fíjate, dice, cuando llega ese momento justo, donde Dios nos quebranta, ese momento justo que tocamos fondo y que honestamente aceptamos que ya no podemos más, como niños pidiendo ayuda, solo en ese momento empieza nuestro caminar hacia la recuperación. Cuando llega a nosotros la conciencia de que solo Dios nos puede ayudar, o si estamos enojados con Dios, o si no confiamos en Él, solo alguien que ya ha superado lo que estamos viviendo podrá irnos ayudando. Fíjate qué razón tiene con esto. Como te he estado comentando, Dios ahorita me trae, pero tremendo, porque me está ayudando a sacar todo lo que traigo por dentro. Me está mostrando que puedo ser débil, que no hay ningún problema, que tengo que sacar esos sentimientos, que tengo que ir vaciando mi vaso para que Dios lo llene con su espíritu. Fíjate, tan simpático. Dios me llevó a Argentina. ¿Te acuerdas que hay un video que dice para qué Dios me llevó a Argentina? Dios me llevó a Argentina precisamente para enseñar esto, a vaciar los vasos, a entregarle a Dios todo lo que traemos por dentro, a ser honestos y sinceros con Dios, para que Dios pueda sacar y ayudarnos con todas las cargas que traemos y pueda sacar todo lo que traemos por dentro. Fíjate, cuando leí eso de que cuando llega el momento justo en que Dios nos quebranta, a mí me daba, hasta cierto punto me daba temor, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué? Porque el quebrantarme para mí es perder toda la coraza que yo me he hecho durante años para no sentirme débil, ¿sí? Es abrir un poco de mi vida, ¿sí? Abrir un poco a mi ventana para sacar eso que traigo por dentro. A mí nunca me ha gustado así, nunca me ha gustado que la gente me diga, es que no puedes, es que no lo puedes hacer, espérate, yo lo hago. Porque yo cuando lo decía, se lo decía a mis hijas, se lo decía, espérate, déjalo, yo lo hago, eres una inútil, no puedes, ¿sí? O deja, ya, yo lo hago, no necesito, ¿sí? y francamente, cuando empiezas a decir así, le estás afectando a tus hijos también. Porque si ellos no pueden hacer algo o se sienten débiles, van a sentir esa situación de ser inútiles. Así me sentía yo. Cuando Dios empezó a tratar conmigo a través de la artritis reumatoide, ¿sí? Me sentía yo una inútil. Me sentía tenía una situación tan fuerte, tan dolorosa, que independientemente de los dolores de mis articulaciones, eran los dolores emocionales que sentía yo de ir perdiendo, sí, en cierta forma, de ir perdiendo la capacidad de poder moverme, sí. Era esa situación de que decía yo, es que voy a ser una inútil, no me voy a poder mover, no voy a poder hacer, etcétera, ¿no? El sentirme yo enferma era algo muy fuerte para mí porque dejaba todo el control de la situación en manos de alguien, ¿sí? Y para colmo, luego dejaba las cosas en manos de alguien
que no podía hacer las cosas según yo, como yo las hacía. Sí. Me enojaba, me molestaba que no hicieran las cosas como yo las hacía. Muchas veces a mis hijas les exigí demasiado, les pedí demasiado, ¿sí? Y les obligué demasiado también. Llegó el momento en que fui demasiado violenta con ellas. Imagínate toda la carga emocional que ellas traen, que gracias a Dios está tratando con ellas y Dios les está permitiendo entregar todas esas cargas poco a poco, ¿sí? Pero yo en mi situación de querer aparentar, de querer estar fortalecida, de querer sentirme bien, de querer sentirme útil, ¿sí? Exigí demasiado a mi cuerpo, ¿sí? El hecho de que se me reconociera como algo, como alguien servicial, alguien atenta, alguien buena hija, alguien que, bueno, esa buena hija que todo podía, que todo lo hacía, que todo lo dejaba sus cosas por estar haciendo lo que se le pedía. Sí. Nada más por el reconocimiento que dijera, ay, la aceptación de que, ay, qué buena hija es. Llegaba el momento en que me hacía sentir tan mal. Sí. Tuve que reconocer muchas veces que ya no podía. Dios me quebrantaba y me hacía ver que ya no podía. No, pues todavía yo quería seguir haciéndolo. Es como esas personas que estás aviente y aviente un cerro y pues ni cuando se mueva el cerro, ¿no? Pero tú sigues insistiendo, insistiendo, insistiendo en querer mover el cerro. Imagínate, ¿sí? Dios me tuvo que quebrantar a mí en ese instante y tuve que tocar fondo. Tuve que decir, no puedo, ya no aguanto más. Señor, los dolores son muy intensos. Señor, no me puedo mover. Señor, y llore con Dios. Tuve que reconocer eso. Sí. En esta semana pasada que Dios me trabajó ese aspecto, no, fue tremendo, fue horrible, ¿no? Me enojaba, me desesperaba, me sentía inútil. Luego con lo mismo de la enfermedad te cansas, te da sueño. Pues me dormía y me despertaba ya tarde y yo me sentía que no había hecho nada. No, tremendo, ¿sí? Y luego para colmo, nos enfermamos Ale y yo, mi hija y yo, que me ayuda luego a hacer las cosas aquí. No, hombre, era la casa patas para arriba, bueno, un desastre tremendo ese día. A mi otra hija le llegó una presión mucho más fuerte. Sí, regálame tantita agüita, hijo. Una presión más fuerte, una situación tremenda. Los niños que no sabían también de repente qué hacer. De repente se desesperaban porque pues como nunca nos ven a las dos enfermas al mismo tiempo, pues peor tantito, ¿no? Yo mis articulaciones que no me podía mover bien, el sueño tan fuerte gracias hijo, por el hecho de que pues haz de cuenta que en la artritis tu sistema inmunológico ataca, ¿sí? Ataca tu propio cuerpo, ¿sí? Y eso causa inflamación en todas tus articulaciones, en todas, desde aquí así, todo esto de aquí así, las muñecas, las manos, todo eso te ataca. Me movía yo y apenas le hacía así y sentía dolores intensos. Me ponía derecha, sentía el dolor, sí. Y había situaciones muy críticas, ¿no?
pero yo quería seguir haciendo las cosas. Yo decía, no, es que yo sí puedo. Sí, me desesperaba porque le decía a Dios, Señor, me siento inútil, no me gusta, bueno, me ponía a llorar y llorar ahí con Dios, porque me desesperaba muchísimo el hecho de sentirme tan mal. Pero ya cuando Dios me dijo, ya, adiós máscaras, sé sincera contigo misma, entiende que ya no puedes hacer lo mismo que hacías antes. Sí, empecé yo realmente a entender lo que es ser quebrantado por Dios. El llegar a tu fondo y decir, ya no puedo más. Sabes que, Señor, si tú no me ayudas, ya no puedo más. El ser esa niña pidiendo ayuda, no sintiéndose mal, porque ya no me exigía yo hacer todo perfecto, porque ya no podía más, ¿sí? Solo en ese instante, solo en ese momento pude yo decirle a Dios, aquí estoy ya. Haz tu voluntad, haz lo que tú quieras, ayúdame porque yo ya no puedo más. Sí. Y ahí empecé a recuperarme. Ahí realmente empecé a entender y a tomar conciencia de que sin Dios no la iba a hacer. Si seguía yo en mi rebeldía queriendo hacer más de lo que pues podía hacer, no la iba a hacer. Luego Dios me empezó a mostrar en la semana otras cosas que yo dije tremendo. Primera, no soy de las personas que aceptan tan fácilmente ayuda. Hasta que no me veo ya rebasada por el dolor, no pido ayuda. Eso es orgullo, eso es soberbia. Segunda, no sé, ¿sí? No sé aceptar la ayuda de los demás. De todo tipo de ayuda no la sé aceptar. Me siento incómoda, me siento, bueno, no, ni cómo decirte, ya te imaginarás tú, ¿sí? Y era cuando empecé yo a hacer conciencia realmente, ¿sí? Y dije, es que no puedo, no puedo, palabra que no puedo. Tenía que pedirle a mi hija que me hiciera favor de abrirme las tapas de lo que estaba usando. Me desesperaba, me enojaba porque luego le decía, pues es que no te recuerdas que estás con alguien que no puede abrir las tapas tan fácilmente. Sí, cuando me iba a poner a hacer café, cuando necesitaba abrir una tapa, me desesperaba porque pues para ellos se les hace fácil agarrar y cerrar la tapa bien y ya. Y para mí me cuesta mucho trabajo y me enojaba, me desesperaba, pero tenía que volver a agarrar esa tranquilidad, tenía que volver a decir, bueno, a ver, vele y dile a que te abra la tapa, ¿no? Y tenía yo que ir con mis hijas, ¿sabes qué? Ábremela, ¿no? Y ya quitarme yo ese enojo conmigo misma, porque no era enojo con ellas, era enojo conmigo de que yo no podía hacer las cosas, sí. Cuando tenía que ir al doctor, otro enojo también, porque no puedo subirme yo en los camiones, sí, cuando no me duele nada, puedo subir bien tranquila y ando como si nada en un camión, gracias a Dios. Cuando me duele todo el cuerpo, no lo puedo hacer. Y es ese enojo, esa molestia de que voy a creer que, bueno, cosa y media que traía yo ayer, esa semana. Sí que Dios me estaba mostrando. Lo que también me mostró es que no sé tan fácilmente recibir amor. Sí, sí, me gustan los detalles, sí, agradezco que la gente se preocupe por mí, sí, pero ya cuando es un poquito más excesivo la preocupación, por ejemplo, en este tiempo que estuve mala, me desesperaba, no sabía cómo decir.
No sabía decir, buenamente, para decirte con una sola cosa, no sabía pedir una oración por mí. Porque yo decía, yo puedo orar por los demás. Lo mío, Dios me ayudará. Dios es el que tiene que hacerlo. Dios, yo sé que Dios puede. Sí, Dios puede. Pero también necesitas de tu hermano que te ayude. ¿Sí? Y el hecho de decir, pueden orar por mí porque me duelen las articulaciones, era tremendo para mí. Sí. Porque tenía que descubrir una parte de mi vida. Y eso era lo que me sentía yo mal. Fíjate hasta dónde llegamos. Muchos de nosotros decimos, pero pues eso qué tiene que ver, ¿no? Pues es que somos autosuficientes. Exactamente. El autosuficiente, la palabra auto, sacas a Dios del juego. Cuando tú utilizas autosuficiencia, cuando tú utilizas la autoestima, cuando tú llevas la palabra auto, tú sacas a Dios de la jugada. Sí, automáticamente sacas a Dios de la jugada, ¿no? ¿Por qué? Porque tú te sientes autosuficiente, tú no dependes de nadie, ni de Dios, ¿sí? Tú puedes hacer las cosas sola, tú puedes hacer todo bien, tú puedes hacer solo tú las cosas. ¿Y a Dios dónde lo dejamos? Yo le decía a Dios, Señor, ya estaba ideando mi cabeza, nada más que Dios luego me paró en seco, porque ya estaba yo ideando en mi cabeza de decir, voy a vender esto, voy a hacer esto, voy a sacar dinero de aquí, voy a sacar dinero de allá, etcétera, etcétera. Mi peor problema fue cuando yo decía antes que trabajaba, yo puedo sacar dinero hasta de las piedras, yo no necesito de nadie, etcétera, etcétera. Y ahora que Dios me está diciendo, no, vas a depender, tienes que depender de mí, me está costando una infinidad de trabajo. Yo le doy gracias a Dios por lo que Dios me hace llegar. Yo alabo a Dios por lo que Dios me hace llegar. Pero también tengo un gran problema, que cuando tengo que esperar a que Dios me dé lo que necesito, me desespero, me enojo. Y digo, Señor, sí, es en ti, pero allí viene el pero van a ser en mis fuerzas, no en las tuyas. Va a ser en mi tiempo, no en el tuyo. Señor, yo ahorita necesito dinero, yo ahorita necesito que me ayuden, yo ahorita, ¿sí? Y tengo que hacer esto, tengo que ir acá, tengo que ir allá, o sea, tú empiezas con tu agenda y esto y aquello, y se tiene que hacer esto y se tiene que hacer aquello, y quieres tener el control total en tus manos. Cuando Dios te dice, a ver si es cierto, ¿qué crees que tú dependes de mí? Es una desesperación muy fuerte. Es una situación muy fuerte. Yo cuando oraba les decía, no, pues di las cosas que no son como si fuera. Ok, sí lo hacía yo y todo. Y tenía fe y tengo fe porque Dios sabe hacer lo que Dios no quiere hacer, lo va a hacer cuando Él quiera hacer y como Él sabe exactamente que lo necesitamos que sea hecho. Sí, pero como Él, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su forma, en sus tiempos, en su situación, no en la nuestra. Sus pensamientos no son igual que nuestros pensamientos. Entonces a mí cuando Dios me empezaba con esto, yo me desesperaba. En este tiempo, en esta semanita que fue para mí bárbaro, sí, Dios me mostró, no es en tus tiempos, no es como tú piensas, no es como tú quieres, sí, y es un proceso muy fuerte, es un proceso en el cual tú tienes que ir día a día dejando que Dios te ayude, sí.
Eso es un proceso que no puedes llevártelo tú solo. Tienes que permitir que entren las personas a tu vida. Muchas veces muchos de nosotros tenemos enfermedades que son silenciosas, que si te acuestas porque ya no aguantas el dolor, te dicen, ay, qué floja, ponte a hacer algo. Que si traes dolor de cabeza y no quieres escuchar a nadie, empiezan a decirte, no, lo que pasa es que eres bien, bien pedante, bien payasa, no quieres tratar a la gente, etcétera, etcétera. Sí. Hay situaciones palabra que luego uno no se quisiera ni mover. Pero lo tienes que hacer, sobre todo cuando tienes hijos, cuando tienes nietos, cuando tienes gente a tu cargo. ¿Sí? Tienes que olvidarte de ti y empezar a ver a los demás, ¿sí? Pero Dios también te da ese espacio para ti, ese espacio donde estás tú y Dios, Dios y tú, nadie más. Dios quiere tener ese contacto contigo tranquilamente. Dios quiere tener ese espacio entre tú y Él. Pero muchos de nosotros nos llenamos de tantas cosas. Perdón. Muchos de nosotros nos llenamos de tantas cosas que no le prestamos atención a Dios. Leía en estos tiempos un libro que me permitieron, que estoy compartiendo entre las personas y en mis redes de Facebook, ¿sí? Y en Instagram también las estoy compartiendo, que decía, no te llenes de tantas cosas que quieras hacer tú, porque Dios no lo quiere que lo hagas. A lo mejor no, estás haciendo algo que Dios ni te mandó. Y eso no es del agrado de Dios. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo por tu propia voluntad, no porque Dios lo quiera. Sí. Eso me hizo a mí reflexionar. ¿Cuántas cosas no he hecho yo en mi propia voluntad? No en la voluntad de Dios. Sí. ¿Cuántas veces me he parado un poco y decirle, Señor, ¿quieres hacer esto? Señor, ¿quieres hacer aquello? No, lo sigo haciendo en mis propias fuerzas. Imagínate ahorita que Dios me dijo, que me mandó, que no me dolían tanto pero tanto mis articulaciones, sí, que yo me desesperaba por hacer las cosas, me desesperaba porque no podía. Me ponía a llorar, palabra, sí, pero ya cuando Dios dijo, enséñate a dejarte ayudar, ya otra cosa fue diferente, sí. Ahorita tengo que arreglar muchas cosas todavía en mi vida. Tengo que ir paso a paso componiéndolas, pero irme día a día, darme ese espacio para hablar con Dios, darme ese espacio para decirle, Señor, ya no puedo. Señor, si no me ayudas, yo no sé qué va a pasar. Sí, darme ese espacio de sentirme débil, de sentirme humana, darme ese espacio de decir, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Sí, pero también darme ese espacio de poder estirar mi mano o mis manos y poder abrazar a la gente que está conmigo. Me dijeron algo y eso es muy cierto, ¿sí? Aquí en Argentina tienes mucha gente que te ama, mucha gente que está contigo, ¿sí? Si es en Argentina, imagínate también en México, ¿sí? A través de las redes, a través de las situaciones. ¿Cuánta gente no tengo a mi alrededor? Pero yo me había cerrado mucho por el hecho de decir, es que no quiero que me vean débil, no quiero que me vean enferma, no quiero que me vean mal, ¿sí? Pero también me estaba perdiendo la idea de, soy humana, tengo mis debilidades, tengo mis defectos,
No soy 100% pura espiritual. Soy cuerpo, alma y espíritu. Necesito equilibrar mi cuerpo, necesito equilibrar mi alma con mi espíritu. ¿Para qué? Para que todo esto vaya hacia adelante. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que no te exige, que no te amenaza, que no te dice si haces esto o si no haces aquello o si esto. No, Dios es un Dios de amor, de misericordia, de perdón. Dios respeta el libre albedrío. Dios te dice